Buenas tardes a todos los oyentes y los que están viendo esta videoconferencia. El día de hoy, la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección de Operaciones en Salud del Ministerio de Salud, estamos desarrollando una charla técnica en la cual vamos a abordar el tema de el confort térmico y las bajas temperaturas de las edificaciones expuestas y ubicadas en zonas de heladas. El día de hoy, y como una colaboración entre la academia y el Estado, contamos con la presencia de dos arquitectas e investigadoras del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, cuyo, cuya, que pertenece a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellas son coordinadoras y miembros del Grupo Centro Tierra. Son las arquitectas Sofía Rodríguez Larraín y la arquitecta Silvia Onis. Ambas nos van a presentar experiencias y hallazgos acerca de las propuestas bioclimáticas y sismos resistentes para la vivienda altoandina. Esta charla técnica nos va a servir a todos aquellos que estamos inmersos e involucrados en la generación, elaboración y formulación de lineamientos y normas que tengan que ver con el mantenimiento de la infraestructura de centros de salud que se ubican en zonas expuestas a bajas temperaturas. Bueno, las dejo con ellas para que puedan dar inicio a la presentación. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Lo que les vamos a presentar hoy es una experiencia de un trabajo de investigación que venimos realizando desde hace 5 años y que inició con un financiamiento de Concitec. Ahora continuamos investigando desde la universidad. Lo que haremos es presentarles primero la experiencia con los resultados para luego hablar de un poco de estrategias, cuáles son las estrategias que son bioclimáticas y que se pueden aplicar no solamente a la vivienda, como vamos a mostrar ahora, sino también a todo tipo de edificaciones. El Grupo Centro Tierra es un grupo de investigación que nació el 2013 en la universidad y que se dedica a la investigación en técnicas constructivas para el mejoramiento de la calidad de la vivienda, pero también de la vida en general, en muchas zonas del Perú que todavía utilizan la tierra como material de construcción. Sabemos por los censos del INEI que en el Perú el 40% de la población vive o trabaja en edificaciones de tierra. En el mapa que ven ahí pueden ver en las zonas marrón más oscuras, es decir, casi toda la zona andina, una predominancia de estos materiales de construcción. Sin embargo, en la academia y los profesionales no son formados, ni los arquitectos ni los ingenieros, para trabajar con este tipo de materiales. Lo que nosotros hacemos es difundir, enseñar, tenemos un curso a los profesionales para poder trabajar en estas zonas andinas con estos materiales que son los materiales apropiados y los materiales tradicionales de las zonas. Uno de nuestros ejes de investigación es la mitigación de riesgos. La mitigación de riesgos a través del mejoramiento del confort de las viviendas, pero también trabajamos el tema de la sismoresistencia. En la universidad hay ingenieros civiles que se dedican hace ya más de 30, 40 años a la investigación en técnicas de mejoramiento sismo resistente para edificaciones en adobe, y eso es lo que nosotros seguimos haciendo ahora y aplicamos en las investigaciones que trabajamos. Entrando en el tema que nos ocupa hoy, veamos primero cuál es el territorio y el hábitat de las comunidades alpaqueras de la región Puno. En este territorio es que nosotros propusimos este proyecto, que como pueden ver
en el mapa es una de las zonas donde hay mayor impacto de las heladas, y estas son zonas muy altas, y estando al sur también, por eso es que las temperaturas ahí pueden bajar, como ustedes bien saben, hasta -15, -20, y digamos, de manera común, -10 en épocas que son las épocas que están empezando ahora, ¿no? Ahora, hay que decir que esto no es una cosa extraña. El clima es así, es un clima intertropical de altura que tiene estas características. Entonces, no son fenómenos que nos deberían de sorprender, porque sabemos que cada año sucede, es una cosa absolutamente normal, por eso mismo es que podemos estar preparados para poder enfrentarlo. En estas zonas de Puna, las estaciones son 2 estaciones prácticamente, la de lluvias y la estación seca, y la estación de heladas, la época de heladas está en la estación seca, entre junio, julio y agosto, y ahora tengo entendido que ya empezaron un poco las heladas por ahí. Estamos hablando de zonas desde el altiplano, 3.800 metros, que van hasta los 5.000 metros, donde habitan las comunidades alpaqueras. El lugar de trabajo de esta investigación ha sido la comunidad de Orduña, que está a 4.600 metros, pertenece al distrito de Santa Lucía, en Lampa, y es una típica comunidad alpaquera. Funciona con la organización comunitaria, es decir, que tienen trabajos en común, pero también cada persona tiene su lote, su estancia, sus alpacas, y funcionan con una organización que es regida por la Asamblea Comunal. Lo que es interesante y que ha sido una de las conclusiones que hemos podido entender allí, y que hay que entender cuando uno habla de la vivienda de zonas altas, es que la vivienda es multilocalizada. No hay solamente una vivienda, sino que las personas necesitan, para poder vivir y llevar a cabo todas sus actividades, necesitan 2 o 3 lugares de vida. Lo que pueden ver a la derecha como cabañas dispersas, ese es el lugar donde se trabaja, donde están las alpacas. Siempre tiene que estar allí alguien cuidando. Ese es el lugar más vulnerable, más frío, porque son lugares que están a una altura incluso más alta que el caserío. Lo que ven a la izquierda es el caserío, que es donde las personas tienen sus actividades comunales, las asambleas, cada familia tiene ahí un pequeño local, un cuartito donde puede pasar la noche para de allí, por ejemplo, ir a la ciudad. También hay un depósito. Quiere decir, en el caserío las personas no viven. Y quiero insistir porque a veces cuando no se sabe, y lo hemos visto con proyectos del Ministerio de Vivienda, que para mejorar las viviendas, se mejoran las viviendas del caserío, pero la gente no vive en el caserío, ¿no? Entonces, creo que es muy importante primero saber cómo las personas viven para poder de allí identificar sus necesidades y ver cómo desde la academia podemos apoyar. Estas son las cabañas típicas. Esta incluso es muy antigua, probablemente se ve que todavía tiene el techo de ichu, que ahora muchas ya no tienen. Son casas que se pueden llamar cabañas, a veces son más estructuradas, como esta, por ejemplo, que funcionan alrededor de un patio. En este caso está construida con piedra y adobe. Muchas veces, como hemos visto anteriormente, están construidas con piedra, pero que son casas que son bastante precarias. No hay, hasta hace 2 años no había energía eléctrica. Ha habido un proyecto del Ministerio de Energía, podemos ver acá en la imagen un panel solar. Ahora todas las casitas, todas tienen un panel solar, con lo que tienen por lo menos una energía básica. No hay saneamiento, no hay agua, el agua es a través y estos son problemas justamente también para la salud, el agua es a través del agua de las lagunas o de ojos de agua, que también es un problema porque a veces en época seca
puede llegar a faltar incluso para el consumo de las personas. Por otro lado, estas construcciones, como vemos, son muy precarias y no solamente tienen problemas de bienestar en cuanto al frío, ¿no?, térmico, sino también problemas de construcción. Y vamos a ver más adelante que en el momento del sismo de Lampa del 2016 ha habido graves problemas en la zona, justamente porque son casas muy vulnerables. Bien, entonces la investigación tiene varias etapas. Primero hay un acercamiento, un intercambio de conocimiento con la población local. Por supuesto, nosotros hicimos un convenio con la comunidad, ellos se comprometieron a trabajar con nosotros, porque hay que conocer y saber cómo uno va a intervenir. Han habido talleres teórico-prácticos, talleres de diseño, para hacer un diseño participativo de la vivienda. Nuestra meta era construir una vivienda con las mejores adecuaciones y monitorearla para ver si podíamos tener buenos resultados simplemente con una construcción sin necesitar, o sea, utilizando las energías pasivas, o sea, el sol, un buen aislamiento, pero sin necesitar calefacción. Aquí vemos unas imágenes de un taller de vivienda, luego se elabora en gabinete, o sea, en la universidad, las propuestas, y finalmente se construye, en esta primera etapa, el prototipo de vivienda a través de una obra taller. Como les comenté, el diseño de la vivienda que se iba a construir se hizo a partir de un taller de diseño participativo de vivienda. Las personas en este taller trabajaron con cerámica en frío y cada una llegó a modelos de lo que ellos querían tener como casas mejoradas, ¿no? Lo que hemos podido ver es que son casas que repiten el mismo tipo de volúmenes alrededor de un patio, que es el lugar de trabajo, pero siempre hay algo más, es decir, se necesita, por ejemplo, ya las personas están necesitando baños, duchas, más habitaciones para poder recibir a la familia. Ahora sabemos que cuando llega más gente tienen que dormir en lo que es las cocinas o los cuartos son hacinados. Entonces, eso es lo que las personas están pidiendo. Y a la vez estamos viendo también con las personas el diseño bioclimático y sismo resistente. Esta es la propuesta de vivienda. Esta es una imagen tan real que parece realidad, pero es la propuesta de la vivienda que además se asemeja mucho a las casitas locales, ¿no? También pensamos que si uno hace una intervención en una comunidad, no puede llegar con elementos que sean tan extraños, ¿no? Para que las personas puedan aceptarla. Y este es el funcionamiento bioclimático de la vivienda, y esto es muy importante, creo que lo tengamos en cuenta, porque son los principios que sirven justamente para cualquier tipo de edificación en climas de este tipo. Este clima se particulariza ¿por qué? Porque uno tiene durante el día muy fuerte radiación solar. Muy fuerte radiación solar, por más que las temperaturas no llegan a más de 13 o 15 grados, pero la radiación es extrema. Por la noche las temperaturas pueden descender muchísimo, pueden descender hasta menos 15 o menos 20. Quiere decir que si en un día, por ejemplo, tenemos más 13 y en la noche menos 10, vamos a tener en 24 horas una diferencia de temperatura de 23 grados. Eso es una característica de este clima y es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno hace cualquier intervención en cualquier edificación, porque los materiales que se usan y la forma como estos materiales se ponen en obra, hay que cuidarlo mucho porque estos cambios bruscos de temperatura y tan amplios de temperatura pueden dañar
equipos, materiales, diferentes elementos de las edificaciones. Por otro lado, se caracteriza entonces por tener una temperatura que puede bajar mucho, vientos extremos, muy fríos, gélidos, que vienen de los nevados, y mucha lluvia o granizada. La estrategia que se utiliza es que hay que tener una envoltura que sea muy aislante y a la vez hacer entrar calor, ¿no? Entonces, imagínense ustedes una refrigeradora, ¿no? Está muy aislada, pero en vez de inyectarle frío, le inyectamos calor y conserva ese calor. El calor, ¿cómo lo inyectamos? Justamente vamos a aprovechar el hecho de que tenemos una radiación solar extrema y podemos aprovechar ese calor. Por eso pueden ver ustedes en la imagen cómo aprovechamos que entre los rayos solares a través de tragaluces en el techo. Hay diferentes formas de recibir los rayos solares, pero acá, en estas latitudes, el sol es mayormente vertical. Entonces, la mejor manera de recibir el calor, los rayos de sol, es directamente por el techo, ¿no? Este tragaluz da a un ambiente intermedio, que es un ambiente como una esclusa, es un ambiente que va a acumular el calor, y durante el día acumula el calor y por la noche suelta este calor dentro de las habitaciones, ¿no? Pero para que esto funcione, repito, las habitaciones y toda la edificación tiene que estar muy aislada, es decir, tiene que poder conservar este calor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos planteado? Acá pueden ver el plano este es el módulo de dormitorios, que tiene 2 dormitorios a los cuales se ingresa por esta salita, que es la que tiene un techo translúcido, que es la que va a recibir el calor, los rayos solares, digamos como un efecto invernadero, ¿no? Este efecto invernadero se conserva adentro, entra a las habitaciones y durante la noche se queda, por lo menos hasta que regresa el frío, o sea, pasa la noche y regresa el sol al día siguiente, ¿no? Como ven, en el dibujo se esquematiza toda esta, alrededor de los muros, del techo y los pisos, eso significa que ese es un aislamiento térmico. Nosotros, nuestros principios de trabajo son justamente la sostenibilidad, el trabajar acorde con el medio ambiente, y por eso es que buscamos trabajar con los materiales locales, que son también los más económicos y los materiales tradicionales, ¿no? Esta es la técnica constructiva que hemos propuesto y que hemos puesto en obra. En el dibujo de la izquierda, ustedes pueden ver el muro completo, el techo y los pisos. Es una pared de adobe con una base de piedra, y sobre la pared estamos poniendo un colchón, que es un colchón de totora, que la totora es un material que todos conocemos, pero la totora del lago Titicaca es muy gruesa y es muy aislante. Todos conocemos, creo, los uros y los barcos de totora, las islas de totora, las islas flotantes. Es un material excesivamente aislante que podemos comparar con un tecnopor natural. Nosotros hemos optado por trabajar con este material en vez de trabajar con un tecnopor, que es un material industrial que contamina y que ya se está viendo que también es malo para la salud, ¿no? Entonces, la idea fue utilizar el material natural que es la totora, hacer pruebas en la universidad para ver qué tanto aislaba. Habían muy pocas pruebas hechas sobre este material. Lo que pueden ver en las imágenes de abajo a la derecha son
la parte del colchón de totora solo y luego el colchón de totora con yeso encima y debajo una capa de barro con mucha fibra, ese elemento es el elemento que se pone en el techo, ¿no? Con el yeso hacia abajo, digamos, como cielo raso. Y esos son los elementos que hemos podido medir en la universidad para ver qué tanto podían aislar. Y lo que ven arriba, en las fotos de arriba, son las técnicas de reforzamiento sismo resistente para casas de tierra, de adobe o de tapial, que se han probado en la universidad y que ahora funcionan muy bien y están incluso integradas dentro de la norma de construcción con tierra, que es la norma E080. Este refuerzo es con sogas, con drisas. Es muy fácil de poner en obra. La drisa es un material que se encuentra por todos lados porque es la soga para colgar ropa o para, ¿no? Para amarrar bultos. Y simplemente las paredes se envuelven con la drisa de manera a hacer como una malla, una retícula, a ambos lados de las paredes, que esas mallas van a estar amarradas entre sí y van a impedir que la pared se pueda volcar. Esto salva las vidas, o sea, no se va a impedir que la pared se fisure, pero sí se impide que la pared se caiga. La idea es justamente salvar vidas, ¿no? Esta es la totora, es un material que se usa en el borde del lago y que en las zonas altas se usa justamente como colchón para dormir por sus cualidades aislantes, pero es un material subutilizado, quiere decir que la promoción de este tipo de aislamiento térmico genera también emprendimientos en las comunidades del lago, que son las que trabajan la totora. Esto es entonces la técnica constructiva y como ustedes pueden ver, es una técnica, no es que lo que se propone es un modelo de vivienda, ¿no? Lo hemos nosotros adaptado a un modelo de vivienda, pero por eso es que les digo, esto puede servir para construir cualquier tipo de edificación, ¿no? Entonces, de abajo hacia arriba pueden ver que tiene un piso que también está aislado porque el frío que viene por el suelo también es muy grande, entonces ahí hay un aislamiento de humedad y también de frío, contra el frío, todo en base a materiales naturales locales, estamos hablando de piedras, de barro, de paja, nada más. Y el muro son base de piedra, pared de adobe, adobes de 40 por 40, que son normativos, y como pueden ver ahí el colchón de totora sobre el muro y amarrado con las sogas. En la parte superior tenemos el techo que también tiene el aislamiento de totora, un aislamiento suplementario que está hecho justamente con barro y mucha paja, que son materiales muy aislantes y además que pueden acumular el calor, y encima la calamina que recibe el granizo, la lluvia de la intemperie. Aquí voy a pasar tal vez un poco rápido, pero estas son las diferentes etapas de la obra. Esta obra se realizó como una obra taller, se formaron 24 personas, hombres y mujeres de la comunidad que trabajaron durante 2 meses en la construcción de esta casita, que ahora es una casita de la comunidad, donde se alojan los maestros. Ahorita están haciendo un mejoramiento, creo, de la parte sanitaria, del caserío, donde se alojan las visitas, o también personas de la comunidad que necesiten estar en un ambiente más caliente y más seguro, ¿no? No sé, Silvia, si quieres agregar algo mientras que... Entonces, acá vemos el maestro Sebastián, que es un maestro que trabaja en Sencico, Puno, que vino a ayudarnos a la comunidad. Esta comunidad está a 3 horas de Puno, y gracias a él también pudimos formar a estas 24 personas en esta construcción que tiene de todas maneras algunas características un poco distintas a lo que el mismo maestro conocía, como son
la viga collar o la mejora a través de las sogas, ¿no? Ahí vemos cómo están colocando las sogas. Lo que vemos sobre la pared encima es la viga collar, que es un elemento que ayuda a amarrar todos los muros de adobe, porque como sabemos los muros de adobe tienen tendencia a abrirse, ¿no? Esto ayuda a amarrar y además las sogas permiten que no se mueva tampoco la viga collar que está encima, ¿no? La idea es hacer una edificación que esté completamente vinculando, ¿no? Que vincule todos los muros entre sí. Esta es entonces la lámina donde se puede ver el refuerzo de sogas. Es muy fácil de colocar, se tiembla manualmente, se puede hacer este trabajo sin electricidad, o sea, quiere decir que podemos hacer este tipo de construcciones en zonas alejadas, como tenemos en muchas zonas de andinas del país. Nosotros lo hicimos prácticamente sin electricidad. Y yo creo que eso es una ventaja y es importante decirlo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo están amarradas, las sogas van amarrando las paredes, ¿no? Y se van tejiendo, pasando y armando estas cuadrículas, estas mallas, que luego se amarran entre sí. Los pobladores de Orduña aprendieron muy rápidamente hacerlo, es decir, es una técnica muy fácil de aprender para la autoconstrucción. Acá vemos la pared con el colchón de totora y el amarre de la soga. Aquí están las paredes interiores, el techo, completamente forrados con el colchón de totora, y luego van a ver cómo este colchón, que en realidad son fibras y que no pueden quedar a la intemperie, están completamente cubiertos y se termina con barro. En esta imagen lo que ven es que las puertas, que también tienen que ser aisladas, son puertas contraplacadas y hemos utilizado lana de oveja, que es muy económica. Las mismas personas de la comunidad nos dieron esa idea, lana de oveja para poder aislar la puerta. O sea, es como si uno le pusiera una chompa a la puerta, ¿no? Pero está adentro. En la parte de abajo a la derecha vemos también cómo se aísla el suelo, nos vamos a aislar del suelo que puede ser muy frío y muy húmedo. Primero se han puesto, no sé si hay una imagen de las piedras, acá está, este es el suelo antihumedad, o sea, con piedras solas se hace una barrera de la humedad y luego encima se coloca una barrera contra el frío que está hecha a base de paja con barro. Son materiales naturales de la zona y que tienen grandes capacidades, una de aislamiento de la humedad y la otra de aislamiento del frío. Ya pueden ver ustedes en esta foto, las paredes están completamente ya tarrajeadas con barro, ya se empieza a tapar la totora, y aquí el piso, ¿no? Con sus diferentes capas de piedras, sin barro, piedra seca, y luego encima la capa de barro que permite aislar del frío, ¿no? A la derecha pueden ver un experimento que empezamos a hacer, pero que no tuvimos tiempo de terminar, son losetas de arcilla, con muy poquitito cemento, y es algo que puede dar muy buenos resultados. Como se darán cuenta, hasta ahora no hemos utilizado nada de cemento, no hemos utilizado electricidad, sino solamente los materiales locales, aparte, por supuesto, de los que hay que comprar, en este caso en Juliaca, que es la canamina, y la madera, y lo que se compró en el lago, que es la totora, ¿no? Pero son materiales locales principalmente, económicos, fáciles de adquirir y de poder manejar. Entonces, esta es la casita terminada, a la izquierda es la cocina, y adentro los dormitorios.
la claraboya, que en un inicio era pequeña, que después la ampliamos, porque con este módulo empezamos ahí a hacer las mediciones térmicas, ¿no? Me parece que lo que cuelga, ¿no?, en la del medio es un jobo, que es un elemento, un termómetro que permite medir cada hora la temperatura y luego... Entonces, con este monitoreo, primer monitoreo térmico, estos han sido los primeros resultados, ¿no? No sé si quieres comentarlos, Silvia. Sí, estos son los primeros resultados de los primeros meses de vida del piloto, entonces todavía había algunas cosas que mejorar, como los enlucidos, la tierra no estaba completamente seca, las ventanas no estaban completamente selladas, pero ya vemos, por ejemplo, un mejoramiento. Si se fijan, la temperatura que más baja, la temperatura más baja, la curva que más varía es la verde, la temperatura exterior. Entonces vemos que, por ejemplo, en la noche puede bajar por debajo de 0 grados hasta los 4 grados. Y vemos que, por ejemplo, una vivienda típica, que la azul punteada, sigue el andamiento de la temperatura exterior, o sea que como no tiene aislamiento, entonces está desprotegida del frío de la noche, y también la temperatura en una vivienda típica con un techo de solo calamina baja hasta los 0 grados. Entonces estas personas duermen en un ambiente húmedo y frío casi todas las noches del año. Y podemos ver las curvas que están más arriba, alrededor de los 5 grados, que son los dormitorios. Entonces, ya como le dije, con algunas cosas todavía que arreglar, podemos ver un mejoramiento con respecto a la vivienda tradicional. Y entonces, ¿sigo? Sí, entonces... esta fue la primera fase, luego tuvimos un año de paro en la investigación, pero dejamos allá los elementos de medición, y desafortunadamente también pasó un sismo justo en los alrededores de la comunidad. Esa que vemos con forma de corazón es la laguna Nanta de la comunidad. Y entonces pasó un sismo y muchas cabañas se vieron afectadas, en realidad la casi totalidad. Y la primera respuesta de la población fue construir estas viviendas precarias de plástico o de madera con calamina. Por lo que nos contaron los comuneros, y lo que pudimos averiguar con nuestros mismos ojos después de un cierto tiempo, fue que el piloto no había tenido un mayor daño. Si así había caído, por ejemplo, el yeso que recubre la calamina, tenemos algunas grietas alrededor de las puertas y las ventanas, pero parece más viejo por los daños de la helada, de la lluvia intensa, que no casi del sismo. Entonces, para averiguar que efectivamente estos daños solo eran superficiales, destapamos, o sea, sacamos la capa de enlucido para averiguar qué tal estaban los adobes por debajo de las grietas. Y vimos que solo uno se había ligeramente como roto, ¿no? Entonces así comprobamos que efectivamente el refuerzo de Drisa funciona bien hasta con sismos altos, como fue el de Orduña del 1 de diciembre de 2016, que tocó los 6 grados de magnitud. Sí. Entonces, en estas fechas, en 2017, iniciamos la segunda parte de la investigación, y fue ahí que, después de haber comprobado que el piloto estaba mejorando con respecto a la vivienda tradicional, quisimos ver si se podía
si se podía mejorar aún más, por ejemplo, el aislamiento del techo. Entonces, destapamos otra vez el techo del piloto, lo dividimos en dos partes. En una parte probamos el doble aislamiento de totora y en el otro lado pusimos una capa de totora, que era la existente, y una capa de barro con trozos de totora, o sea, un elemento, al final sale un material casi como el adobe, que pero pesa menos de la mitad, porque la totora tiene mucho aire, entonces es muy ligero. Y ampliamos, como le comentaba antes Sofía, la dimensión de la claraboya. Esto es el piloto terminado con tierras locales, porque también el enlucido un poco más natural contribuye a mantener la pared más caliente. Y estos son los interiores con la claraboya de mayores dimensiones. Y lo que le quiero comentar es el resultado del monitoreo térmico después de haber aumentado el aislamiento del techo. Ya podemos ver cómo nuestro dormitorio prototipo, que es el dormitorio del prototipo, que es la línea verde, ya está alrededor de los 10 grados, ¿no? Entonces vemos que incluso si vemos la línea punteada verde, en la claraboya tenemos temperatura ya demasiado altas, lo cual sugeriría que tenemos que encontrar, por ejemplo, una forma de poner una cortina para que el sol no caliente demasiado en caso que la familia se quedar en el día en la salita, en la esclusa. No sé si quieres. Sí, termino entonces. Entonces, otras mediciones que hicimos fueron sobre el CO2, o sea, el anhídrido de carbono que producimos los seres humanos al respirar. Entonces, medimos con ese aparato que pueden ver en la parte baja el CO2 y vimos que esta medición se hizo para averiguar si los cuartos necesitan de mayor ventilación para eliminar este CO2. Entonces arriba tenemos el cuarto donde estaba durmiendo Sofía, una persona sola, y el otro cuarto abajo, un cuarto de mismas dimensiones, donde estaban durmiendo 2 personas. Entonces podemos ver que con 2 personas ya tenemos un aumento ligero de la CO2 en la primera noche, pero en la segunda ya está por debajo de 1000, entonces es algo aceptable. Y por último, gracias a otro proyecto, hemos comprado una cámara termográfica, entonces que indica según el color la temperatura de las superficies. Entonces aquí nos levantamos a las 6 de la noche, me parece, no veo bien la imagen, y había una temperatura muy, muy baja y podemos ver que la pared está tibia, o sea, ha acumulado calor durante la noche, pero no se está enfriando. Vemos que los puntos más fríos son las esquinas y las puertas y ventanas. Entonces, son lo que se enfrían más rápido, y por el otro lado, al interior, podemos ver que la parte más fría es la ventana porque está pasando más calor o sea, el calor pasa a través de las ventanas porque no están suficientemente aisladas. O sea, habría que ponerle, además de la lana que le pusimos, una cortina y aumentar quizás el aislamiento de las contraventanas. Bien, como resultados, además de los resultados del monitoreo térmico, hemos hecho un plan de capacitación sistematizado que tiene como materiales didácticos 2 manuales, 9 afiches y una maqueta constructiva desarmables. Estos elementos nos sirven para poder replicar esta experiencia. Es el manual del promotor técnico que permite a las personas ya formadas, por ejemplo, estas 24 personas de la comunidad, ellos pueden
replicar esta experiencia formando, capacitando en otras comunidades o participando en obras, formar, gracias a este material didáctico, otras personas. La idea es que las personas se puedan capacitar para no solamente intervenir en sus propias casas, sino también ofrecer este tipo de técnica para poder ser aplicada en otras edificaciones, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el uso de los afiches en una parte del taller de capacitación. Se usan los afiches no solamente así como en clases, sino también en la obra. Y entonces, finalmente, como conclusiones, es una tecnología constructiva que integra saberes y tradiciones locales, materiales naturales locales y principios de sismorresistencia y bioclimática. Es decir, estamos uniendo lo local con las investigaciones académicas. Esto para tener un resultado más sostenible de las propuestas. El proyecto recibió entonces una validación tanto del sistema sismorresistente como del aislamiento térmico. Hay mucho interés, hemos dado, así como a ustedes ahora, muchas presentaciones en diferentes ministerios, y vemos que también para la población es una posibilidad de poder no solamente, como decía, aplicar eso en sus propias casas, sino poder trabajar en otras obras, replicando. Y finalmente, como comentábamos, esto es una técnica que se puede aplicar a cualquier tipo de edificación, ¿no? Con estas respuestas antisísmicas y para el mejoramiento del confort térmico. Finalmente, lo que estamos buscando ahora es replicar la experiencia. Estamos validando el plan de capacitación y el material didáctico. El manual y los materiales están por publicarse para una mayor difusión. La idea es justamente escalar la propuesta. Tenemos nosotros ahora la idea de aplicarlo no solamente en una comunidad, sino a nivel de todo el distrito de Santa Lucía, por el interés que hemos visto ahí en la población. Seguimos investigando sobre acabados. Como les comentaba, en clima extremo hay que tener mucho cuidado de cómo se trabajan los acabados, cómo se escogen, y sobre el aislamiento de la totora. Tenemos un proyecto de investigación ahora que propone pequeñas viviendas de emergencia o temporales con simplemente estructuras de madera y paredes en totora, ¿no? Este proyecto está ahorita en una fase de investigación que va a empezar a construir un prototipo en Juliaca. Tenemos un convenio con la Universidad Unión de Juliaca y se va a poder hacer ahí también la validación con todas las mediciones térmicas. Y como les comentaba, las nuevas aplicaciones posibles, pues todas las edificaciones que se encuentran en zonas altas, como postas de salud, escuelas rurales, salones locales comunales, y todo tipo de edificaciones que se encuentran en lugares donde es muy difícil poder llevar otro tipo de materiales, y además donde se apuesta por la utilización de recursos naturales, locales, que son más sostenibles para la población y el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía y Silvia, por la presentación. Realmente ha sido ilustrativo, ¿no? Poder ver cómo es que el proyecto ha realizado diferentes hallazgos, ¿no? Que ilustran como una intervención, digamos, sustentada, investigada y además probada en el prototipo, ¿no? Puede llevarnos a resultados que pueden generar propuestas que pueden ser escalables a otros ámbitos también, ¿no? Y bueno, agradecerles en primer lugar por la participación y aceptar la invitación. Y de una manera para un poco llevarnos a nuestro ámbito, ¿no? de interés, en nuestro caso, quería hacerle
unas pequeñas consultas, ¿no? Unas preguntas, de repente desde su experiencia podrían comentarnos. Actualmente en los centros de establecimientos de salud y en su mayoría del primer nivel, que son los que tienen mayor presencia en las regiones, en las provincias, en los lugares más alejados, y están expuestos en gran parte a las bajas temperaturas, eh, se presenta una situación, ¿no? De repente esa falta de aislamiento térmico justamente por el uso de materiales diversos e incluso muchas veces incompatibles, ¿no? Techos de calamina, no sé, muros de cemento, que no están, digamos, hermetizados de alguna manera, ¿no? Entonces, y además no solo genera, digamos, impactos en el confort térmico para la habitabilidad de las personas, sino también en la parte de salud se utilizan equipos, ¿no? Equipos que de alguna manera necesitan una temperatura ambiente que pueda, digamos, ayudar a su funcionamiento, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes dirían que de repente unas primeras acciones a tomar sería el tema del aislamiento y la hermeticidad de los interiores, ¿no? Para eso, ¿qué recomendaciones podrían dar para abordar esa hermeticidad al interior, ¿no? de sus establecimientos? Rosaria, dos cosas. No nos olvidemos que hay que aislar, pero también hay que introducir calor, ¿no? Porque si solamente nos aislamos, nos vamos a quedar con solamente la temperatura que nosotros mismos como ocupantes vamos a poder generar, producir, ¿no? Entonces, lo que creo, lo que pensamos que se podría hacer es, primero hay que hacer, creo, de todas maneras, un análisis de cada situación, porque cada situación, si bien hay casos que son, situaciones que son muy generales, pero cada situación puede ser particular, ¿no? Pero la idea, creo, de las estrategias son aislar e inyectar calor, ¿no? Ahora, cuando uno aísla, hay que pensar en aislar todo, aislar las paredes, aislar los pisos, aislar los techos, aislar las ventanas, ¿no? Y lo que vemos muchas veces es que en estas construcciones, que son efectivamente construcciones que están hechas con ladrillo, con cemento, en zonas donde estos materiales no son suficientes para resistir las bajas temperaturas, además hay unos modelos con unas grandes ventanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ventana, el vidrio, no es nada aislante, por ahí todo el calor que puede estar adentro se va a escapar. O, como tú misma comentas, hay unos techos de calamina, donde a veces puede haber un tumbadillo, ¿no? Que es algo con yeso muy delgado, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tienen que ser estas estrategias, ¿no? Aislamiento e inyección de calor. Inyección de calor puede ser a través de claraboyas, puede ser a través de espacios intermedios que están como adosados a las fachadas, por ejemplo, ¿no? Espacios donde uno puede imaginarse que las personas que se van a atender, las mamás con los niños que tengan que esperar para entrar a la posta, puedan esperar en una zona más caliente, ¿no? Que pueden ser estas como zonas de casi invernadero, ¿no? Que captan calor y que pueden estar delante de las fachadas de las postas. Y el aislamiento, según el lugar donde uno esté, según el tipo de obra y según las decisiones y según el uso, puede ser con diferentes materiales, ¿no? Nosotros hemos optado con materiales naturales porque estamos trabajando con adobes. Si uno si son edificaciones en ladrillo, se podría pensar en otro tipo de materiales para aislar, pero también se puede pensar en materiales naturales, ¿no? Como hemos visto, estos materiales, como al final están completamente recubiertos por capas de yeso, están aislados también del contacto con las personas. O sea, no es que la totora va a traer bichos, no. Es exactamente como si yo pusiera un tecnopor o una lana de vidrio en la pared, ¿no? Con la ventaja de que es natural. Pero también se puede trabajar con otro tipo de aislamientos, por ejemplo, una cámara de aire es un aislante también, y pensar también cómo me aíslo del piso, del suelo,
¿no? Entonces muchas veces habrá que pensar en de repente hacer un doble piso elevado, donde ahí se corta la humedad, ¿no? Pensar en reemplazar las ventanas que son demasiado grandes por ventanas tal vez un poco más pequeñas, con dobles vidrios, con cámara de aire también. Todas las juntas tienen que estar aisladas. Es como uno cuando quiere aislarse del ruido, ¿no? El ruido y el calor o el frío es igual. Si encuentran una rendija van a pasar por ahí, ¿no? Entonces la idea es que es un trabajo integral, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o si podemos tener alguna pregunta de los participantes. Bueno, en todo caso, Sofía, en cuanto al mantenimiento de, digamos, de este tipo de prototipos, porque como bien has dicho al inicio de tu presentación, hay un gran porcentaje de, digamos, de edificaciones que utilizan la arquitectura en tierra, ¿no? ¿Cuáles son, en todo caso, las consideraciones con respecto al mantenimiento de este tipo de materiales, ¿no?, utilizados en la construcción? En realidad es una pregunta muy importante porque nosotros en general, creo que como cultura en el Perú no estamos acostumbrados a mantener, ¿no? Sino que algo se rompe, bueno, se deja así o se arregla un poquito. Todas las edificaciones necesitan mantenimiento, ¿no? Y las edificaciones con tierra, de repente un poco más, pero más bien tiene que ser un mantenimiento regular. Por ejemplo, después de la época de lluvias o la época de heladas, tienes que ver si la pared, el recubrimiento final de la pared no está un poco agrietado, mejorarlo, ¿no? Pero son mantenimientos que se hacen con el mismo material, o sea, con un poco de barro lo vas a poner y lo vas a tapar, ¿no? En cambio, si lo dejas, pues puede ser que se agriete más, que por ahí se haga una fisura. Si viene un sismo, esa fisura se va a ampliar, ¿no? Los sismos van atacando, ampliando donde ya existen partes débiles en la estructura. Entonces, por eso el mantenimiento es tan importante, ¿no? Tanto en las edificaciones con tierra, pero como repito, son tan fáciles de hacer como la misma obra, o sea, es autoconstrucción, como en las edificaciones en general, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que integrar, el tema del mantenimiento. Bueno, ustedes lo saben bien aquí. Bueno, si hay alguna pregunta de parte de los oyentes y bueno, en todo caso ya podemos dar por concluida esta charla técnica. La verdad ha sido bastante enriquecedora hablar de este tema que muchas veces genera ciertos comentarios, pero cuando uno tiene, digamos, toda la información con respecto a los beneficios, ¿no?, y algunas situaciones que puede mejorar el uso, digamos, sustentado y fundamentado de un sistema constructivo, ¿no?, puede generarnos muchas más alternativas, ¿no?, para proponer. En todo caso, reiterarles el agradecimiento de parte de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento y de su directora, que ha estado también en línea, la doctora Katiana Baldión, por compartir de sus experiencias, ¿no? Y esperemos que no sea la última vez, ¿no?, que mantengamos esa comunicación y generar sinergias entre estas dos instituciones, ¿no? Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Silvia, y agradecemos también al CIAC, al Centro de Investigación, por hacerse presente en esta charla técnica. Muchas gracias. Gracias, Rosalia. Sí, Cuando gracias. quieras, aquí estamos. Gracias.